Hola chicos, ¿cómo están? Ya vamos a terminar nuestro año escolar, solo nos queda un bimestre y en este bimestre, en este mes de septiembre, les voy a contar sobre qué vamos a seguir platicando. Habíamos visto cómo fue que se descubrió Centroamérica, luego vimos cómo se conquistó, vimos que después vinieron los españoles, la colonizaron. Sin embargo, como no estábamos de acuerdo en cómo se nos trataba, entonces se hicieron dos grupos antes de la independencia. Estos dos grupos que se formaban se llamaban liberales y el otro se llamaba conservadores. Bueno, los dos estaban a favor de la independencia. Lo único es que, por ejemplo, los liberales querían que la iglesia o el clero ya no siguiera a cargo de la educación. También otro de los temas que ellos defendían era que se les quitaran los privilegios que tenían los peninsulares. ¿Se recuerdan? Que eran los hijos de españoles nacidos en España. Pues tampoco estaban de acuerdo con eso. En cambio, los conservadores querían seguir con la misma forma de gobierno que tenían los españoles, que sería que la iglesia siguiera dominando lo que era la educación para que no hubieran ideas liberales. Y la otra era que querían seguir teniendo privilegios los peninsulares. Esto pues provocó un gran enfrentamiento entre ellos, pero gracias a eso logramos lo que es la independencia. Y vamos a platicar también un poquito sobre la independencia de Centroamérica. Les voy a mencionar unas causas que fueron externas y otras que fueron internas. Bueno, vamos a empezar con las externas. Una fue que se dieron cuenta de que Estados Unidos había logrado su independencia. Entonces dijeron, si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no? Y eso los motivó a luchar por eso. Otra de las causas fue también las guerras de Napoleón, quiere decir la Revolución Francesa. Vieron que vinieron los franceses con Napoleón Bonaparte, llegaron a España, quitaron al rey y ellos empezaron a apoderarse de muchas tierras también. Entonces eso pues no les parecía, ¿verdad? Que llegara ahora un francés también a quererlos dominar. Y entre las causas internas pues tenemos, como les había dicho, el descontento, ¿verdad? Que tenían de por sí los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en América, en que no se les diera opción a tener un cargo público, ¿verdad? O de privilegio. Entonces eso no los tenía muy contentos. Y pues otro interno también eran los altos impuestos que los hacían pagar. Creo que una de las causas internas que más los motivó a querer independizarse era el monopolio que tenía España, o sea, la corona. Se recuerdan que no dejaban que las colonias pudieran comercializar con otros países, sino que tenían que ser directamente con la corona española. Creo que eso fue lo que más los motivó, porque ellos querían comercializar con otros lugares. Ustedes me dirán qué opinan y cuál consideran que fue la mayor causa que los motivó a que se independizaran. Vamos a ver que hubo gobiernos liberales en el siglo XIX. Entre estos pues está el de Miguel García Granado, está el de Justo Rufino Barrios, que incluso hay una colonia que se llama así en Guatemala, la de José María Orellana también, y el de Manuel Lizardo Varillas. Un dato curioso es que si se dan cuenta, las fechas de independencia de Centroamérica coinciden. Fueron el 15 de septiembre de 1821. México pues la celebra el 16 de septiembre. Cada uno la celebra el día que se firmó el Acta de Independencia. Nosotros con Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica formábamos lo que era la Federación Centroamericana y por eso tenemos la misma fecha de independencia. Éramos como un solo país, ¿verdad? Luego pues ya cada uno empezó a independizarse y se volvieron repúblicas. Aparte, nosotros pues también estábamos anexados a México, sin embargo hubo cosas que no funcionaron y entonces lograron la separación. Ahora, ¿qué pasó con Panamá? ¿Por qué Panamá no era parte de nosotros? Resulta que Panamá estaba ligado a lo que era Colombia, la Nueva Colombia. Entonces no era independiente. Hasta que un día querían construir lo que era el Canal de Panamá, los franceses, pero Colombia no los dejó. Entonces, Panamá al ver eso pidió ayuda a Estados Unidos para que les ayudara a ser independientes con la condición de que los dejaban construir el Canal de Panamá. Y así fue.
Estados Unidos los ayudó a independizarse, pero fue hasta en el año 1903. Fue el 3 de noviembre de 1903 que por fin Panamá pudo ser independiente. Y entonces Estados Unidos pudo construir el Canal de Panamá y por supuesto cobraban un impuesto por el paso. Recuérdense que era muy difícil ir de un océano, por ejemplo del Pacífico al Atlántico, había que dar una gran vuelta. Ese paso ayudó a cortar pues las rutas sobre el mar. ¿Y qué pasó con Belice? Bueno, resulta que en el tiempo de la corona todavía los ingleses, o sea Gran Bretaña, llegaba a cortar árboles para poder sacar madera. Entonces vinieron los españoles, hicieron un tratado con ellos de que podían llegar a sacar madera, les daban el permiso, pero con la condición de que no podían llevar soldados ni quedarse ahí y tampoco podían gobernar, sino que iba a seguir gobernando la corona española. Sin embargo, pues no se cumplió el tratado, llevaron soldados, seguían en el territorio instalados, entonces fueron expulsados de ahí. Sin embargo, luego se pidió, cuando fue la independencia de Centroamérica, Guatemala exigió que ellos eran parte de Guatemala, por lo tanto formó parte como departamento. Los ingleses seguían reclamando su parte donde ellos obtenían la madera. Entonces se hizo un tratado que Guatemala le cedía el territorio, pero a cambio de que se construyera una carretera para poder salir al Mar Caribe. Sin embargo, esto pues tampoco se cumplió y los ingleses se habían apropiado de Belice. Luego fueron expulsados al reclamar Guatemala porque no se había cumplido. Sin embargo, los ingleses vinieron y ofrecieron una cantidad de dinero para poderse quedar con el territorio, pero Guatemala les dijo que estaba bien, pero tenían que cumplir con hacer la carretera. Tampoco lo cumplieron, no recibieron ningún dinero, por lo que todavía está eso en que si lo reclamamos o no lo reclamamos, ¿verdad? No es que reclamemos todo el país de Belice, sino que lo que queremos nada más es la parte donde se nos prometió hacer una carretera para poder salir a la parte del mar Atlántico. Por último, ya vamos a hablar de nuestra Guatemala. Vamos a hablar de algunos gobiernos liberales, como fue el de Manuel Estrada Cabrera y el de José María Orellana. También hubo otros como por ejemplo el de Jorge Ubico y el de Lázaro Chacón. No solo vamos a platicar sobre esos gobiernos, sino que también vamos a hablar de cómo se llevó a cabo la revolución de 1944 del 20 de octubre. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, resulta que no estábamos de acuerdo en que tuviéramos un gobierno dictador y nosotros queríamos ser liberales, ¿verdad? Nosotros queríamos democracia y ser una república soberana e independiente. Por lo tanto, no queríamos que fuera un gobierno dictador. Sin embargo, pues hubo gobiernos también comunistas hasta que nosotros logramos pelear nuestros derechos. Vamos a hablar también sobre el conflicto armado que hubo en Guatemala, que duró 36 años, y cómo fue el proceso de paz. El proceso de paz, no crean que solo fue de un año y ya, no, hubo varios convenios que se hicieron, varios tratados que se llamaron de Esquipulas que se llevaron a cabo en Chimaltenango, y pues todo empezó gracias al presidente Vinicio Cerezo. Fueron los gobiernos que estaban durante ese tiempo del proceso de paz. También estuvo Serrano Elías, Ramiro de León Carpio y por último estuvo Álvaro Arzú, que fue en el gobierno donde por fin se firmó la paz. Se firmó el 29 de diciembre de 1996. Por eso, desde esa fecha se creó lo que fue la moneda del Quetzal, y ustedes se dan cuenta que dice paz, porque logramos firmar la paz. No crean que solo en Guatemala hubo conflictos armados, también en los demás países de Centroamérica. Por ejemplo, en El Salvador había un grupo que se llamaba Sandinista y ellos pues querían que fuera derrocado lo que era también la dictadura, y sin embargo al apoyar ese grupo a su
presidente, lo que pasó fue que cuando ganaron, en vez de ser dictadores, pues se volvió comunista y los decepcionó. Pero luego pasaron los años y llegó la primera mujer a ser presidente. Imagínense. ¿Alguien sabe cómo se llamó? Piénsenle. Bueno, pues se llamó Violeta Barrios de Chamorro. Ella fue la primera mujer en Centroamérica, de Nicaragua, que fue presidenta. Bueno, chicos, y para terminar nuestra unidad, vamos a cerrarlo platicando sobre la lucha contra la corrupción. Vamos a platicar sobre este movimiento que hubo en los últimos años, que se empezó en abril del 2015 contra la corrupción del gobierno de Guatemala. En ese tiempo pues era el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Valdez. Y pues prácticamente fueron obligados a renunciar y se les pusieron cargos por los cuales están pagando actualmente por la corrupción que tenían en el gobierno. Bueno, chicos, vayan pensando sus ideas para proponerlas en clase y poderlas discutir o debatir. Los veo en clase, cuídense, empiecen a investigar un poquito sobre estos movimientos que hay y vamos a ver si están de acuerdo o no están de acuerdo. Nos vemos en la clase. Adiós, chicos.